¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera emisión de su programa que vamos a tener aquí, que se llama Política para Llevar, donde vamos a estar comentando diferentes noticias importantes en materia de política que hayan sucedido durante la semana o que vayan a suceder hacia el fin de semana. Y para eso vamos a estar con ustedes todos los jueves, mi compañero y amigo Javier Rodríguez Franco y yo, su servilleta, Alberto Ruiz. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, en este primer episodio, ¿no? En esta primera conversación, vamos a ver qué tal nos va. Este programa, básicamente, la intención que buscamos es tratar de desarrollar determinados análisis de noticias, de circunstancias, de realidades que están ocurriendo en América Latina y en el mundo en general, que tengan que ver con la política, con la democracia, con la dinámica electoral, entre otros tantos temas, pero tratarlo de manejar en un contexto y en un tono conversacional, distendido, un poco más, obviamente utilizando algunas categorías, algunos conceptos e ideas, ¿no? Analíticas de la ciencia política, entre otras ciencias sociales, pero la idea es esa, hacerlo en un formato que sea para llevar, precisamente, que sea para todo público. Así que bueno, encantado de acompañarte. No, el encantado y el agradecido soy yo, porque sí hay que dejar constancia de que esta idea fue de Javier y muy amablemente me invitó a participar. Yo le dije, vamos a echarlo para adelante y vamos a hacer estas pruebas. Y esperemos que a ustedes les guste. Justo la intención es eso, ¿no? Hacerlo de una manera más conversacional y por supuesto con ustedes, no solamente entre Javier y yo. Así que ahí están los comentarios, ustedes ya saben, pueden poner sus comentarios, sus preguntas, sus peticiones también de temas que quieran que tratemos ahí en los comentarios de este video, ahí los pueden poner, ¿no? Y ahí los estaremos también dándoles respuesta, pues prácticamente aquí en vivo. Entonces, hagamos que este experimento, que esta dinámica sea fluida entre todos y siéntanse con la libertad de decir lo que quieran. Yo los voy a censurar o no, no es cierto. No, pero siéntense con la libertad de expresar su opinión, porque eso es lo importante, generar diálogo, generar conversación. Y precisamente es eso, o sea, de alguna manera lo que hemos tratado, de alguna manera, por lo menos en mi caso, es de buscar que la conversación sobre los asuntos públicos, pues la sociedad, la economía, la política, nuestras formas de organización en comunidad, incluso a nivel también internacional, la opinión que nos merezca, lo que ocurre en el mundo, lo que nos puede compartir, lo más atractivo es cuando se hace en un contexto conversacional, en un contexto deliberante. Yo particularmente siento una especial debilidad por la dinámica parlamentaria, precisamente por eso, porque es allí en el Parlamento donde hay una permanente conversación, debería haberla, ¿no? Y eso es uno de los rasgos fundamentales de la democracia, ¿no? No los monólogos, no el impartir cátedra y hacer un ordenamiento de dictámenes, ¿no? Sino precisamente es de opiniones, pareceres, conversar, dialogar y de alguna manera buscar en la conversación pues esa necesaria inteligencia colectiva para buscar soluciones, buscar resolución a tantas cosas que caracterizan nuestra vida en sociedad que de alguna manera hace que sea necesario incluso que participe hasta los que no saben, que participen hasta los que menos tengan en la política como parte de sus referencias. Es normal que haya siempre una apreciación muy negativa, ¿no? Hacia la política y los políticos en particular, y eso es comprensible, y precisamente la idea es tratar de recolocar el debate público y enriquecerlo en la medida de lo posible, ¿no? Excelente. Bueno, pues ya tenemos aquí algunos primeros saludos. Gracias a Cente que nos está ahí viendo. A Edgar, saludo también para ti, Edgar. Muchas gracias a Fernando por sus buenos deseos y pues ya saben, cualquier pregunta, comentario aquí es bienvenida. Déjenlo aquí en este video que están ustedes viendo y recuerden también que el video se queda colgado en Facebook por si no lo pueden ver completo o por si no lo pueden ver en vivo.
De todos modos, ahí están para que nos vean, nos comenten, nos critiquen, nos ayuden a entender la política de nuestra región. Vamos a comenzar entonces, Javier, si te parece bien, con nuestro primer tema, que es el discurso y toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Por primera vez en su historia, Honduras tiene una mujer presidenta. El pasado jueves 27 de enero tomó posesión del cargo en medio de una controversia entre los integrantes de su propio partido, pues estos se dividieron por sus respectivas asignaciones en los cargos del gobierno. Además, la presidenta Xiomara enfrentará problemas de desigualdad y pobreza acentuados por la pandemia, así como el ajuste de cuentas con el gobierno anterior por casos de corrupción. ¿Cómo podemos leer desde tu perspectiva este primer acto político de la presidenta Castro? ¿Es un mero formalismo o tiene algún significado especial esta toma de posesión? Bueno, en política todo acto colectivo es importante. O sea, todo acto donde haya una manifestación de interés, de voluntad, pues ciertamente tiene una connotación. Claro, lógicamente hay que tomar el contexto centroamericano, ¿no? Un contexto en el cual crimen, narcotráfico, corrupción, pobreza, desinversión, eh, sobre todo el impacto de la pandemia en una zona que depende abiertamente del comercio mundial. Ciertamente son problemáticas que muchas veces hacen que sean más las reservas, las expectativas, y muy altas las expectativas que se formulen alrededor de cada una de estas nuevas figuras. En el caso de Xiomara Castro, es curioso porque ella representa, además de, claro, todo el elemento simbólico que lo hizo bastante notorio en la propia toma de posesión, incluso vistiendo un traje violeta, casi con tonos así como del morado del feminismo, ¿no? En varios momentos de su discurso lo dejó muy claramente marcado. Ciertamente más allá de ese tema, obviamente hay una preocupación, no solo para la oposición, sino incluso para la misma votante que le dio su apoyo, en el que de alguna manera pues todavía no se sabe su experticia en gestión pública. En gestión pública, o sea, incluso durante todo la ceremonia se pudo ver claramente, no hace falta ser experto pues en lenguaje no verbal, pero por ejemplo era cada 5 minutos ella volteaba a mirar a su esposo, el también político, el famoso Mel Zelaya, que bueno, iba como maestro de ceremonias, ¿no? Conduciendo un poco, ahora viene esto, ahora viene aquello, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera uno tiene como esa imagen, dio a entender un poco esa imagen de tutela, ¿no? Bueno, es comprensible, sin embargo, en un contexto como el centroamericano, con tantos desafíos, con tantos problemas de gobernabilidad, con tantos peligros, porque hay que tomar en consideración que también Honduras es un país políticamente muy violento, muy violento. De acuerdo a las propias cifras oficiales del año 2021, que recién concluyó, si mal no recuerdo el dato, fueron 67, 68 políticos muertos. Ojo, y no de un solo partido. O sea, ahí se distribuyen en los principales partidos políticos que hacen vida en Honduras. Entonces, claro, aparte de esto, a todo el tema de las pandillas, el tema de las armas, es una sociedad con uno de los índices de violencia más grandes, la San Pedro Sula, además de la propia Tegucigalpa. De modo que este tema, ¿no?, de cómo gestionar, sobre todo si tomamos en consideración que, bueno, la misma familia Zelaya fue víctima pues de un acto de interrupción política considerable como la deposición o golpe de Estado que se le dio al propio Zelaya por allá por el año 2009, hace más de una década atrás, ¿no? La cual, bueno, sin duda alguna, pues fue una interrupción anticonstitucional. Obviamente, los militares en su momento dieron sus razones, pero están allí, ese es otro elemento, ¿no? También los mencionó como incluso los mencionó antes, es una cosa como un lapsus mental, ¿no? Pero los mencionó, habitualmente en las tomas de posesión siempre menciona, bueno, a los miembros del Congreso, a los miembros
del gobierno saliente. El propio Hernández no estuvo presente, ¿no? Lo cual ya da un rasgo ahí importante de ruptura con el pasado. Pero también me parece como curioso que antes de mencionar el cuerpo diplomático acreditado, así como también los invitados como Kamala Harris, el rey de España, entre otros, el recientemente electo presidente Boric de Chile, mencionó primero militares y cuerpos de seguridad del Estado y policía, ¿no? Los mencionó primero, porque claro, lo cual denota pues que ciertamente son piezas fundamentales para su propia gobernabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también te habla de la fragilidad institucional que vive Centroamérica y particularmente en el caso de Honduras, ¿no? De modo que, bueno, eso sigamos como que son los elementos que son como más notorios. Obviamente hubo otros elementos simbólicos importantes, como por ejemplo el caso que no pareciera un dato menor, que es el tema de la bandera. En la banda presidencial se notaba una bandera, o sea, unos colores de la bandera un poco más claro, un azul un poco más celeste, ¿no? Y una azul turquesa. Sí, entonces, claro, era como una señal de distinguirse del uso abusivo, para también decirlo, del partido saliente, ¿no? El gobierno saliente, que siempre utilizaba los colores de la bandera y los pasaba con los mismos colores del partido, que eso es otro de los temas que también uno lo puede ver en muchos otros países de América Latina cuando hay un uso abusivo de los símbolos nacionales como símbolos partidistas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Fíjate que, o sea, lo primero que hay que hacer notar en este tipo de eventos siempre es la frase, la primera mujer en hacer tal o cual cosa, lo cual es bastante loable, pero también no hay que perder de vista la contraparte. Cuando decimos siempre es la primera mujer o es el primer afroamericano o es el primer asiático, pues es que quiere decir que detrás hay una historia de pues de ensombrecimiento del papel de la mujer o de poca valoración hacia el papel de la mujer Sobre todo en la en el caso de política. ella, claro, sobre todo en el caso de ella, que la figuración pública que ha tenido, incluso en el imaginario colectivo hondureño, pues la única imagen que se tiene de ella, la primera, fue ella exigiendo la reinstauración de la deposición de su esposo, ¿no? Como presidente de Honduras. Entonces, claro, antes, incluso durante todo ese tiempo que pasó, muy pocas veces estuvo presente en la vida partidista, en la vida política, y sabemos muy bien, los que estudiamos esto, que la vida dentro de los partidos, cuando las cámaras se apagan, cuando se desenchufan los micrófonos, cuando se van las luces y entra la política dura de las negociaciones dentro de los partidos, lo difícil es poner de acuerdo a los jefes de comisión en congresos, cuando hay que buscar la manera de hacer que cuadren las finanzas públicas. En esos momentos es allí donde eventualmente se puede mostrar el talante digamos, de hacer política, ¿no? Y es ahí donde están ciertamente las dudas que se tienen sobre, en el caso de Xiomara, ¿no? Sí, porque pues ya estamos viendo lo que está pasando en Perú. En Perú, igual Pedro Castillo llega con más o menos un buen apoyo. También viene esta parte como de la borrachera electoral, que todos están felices porque ganó el candidato que querían, ¿no? Y ahorita todo está muy bien y todo siempre va para adelante y qué maravilloso va a ser el país. Pero vemos que efectivamente, como lo comentas, cuando ya se trata de hacer la política concreta, la política dura de la gente que toma las decisiones, ahí es donde estos candidatos, bueno, donde estos triunfadores que más o menos no están en el día a día de esa política, es donde encuentran los obstáculos para poder llevar a cabo sus programas políticos. Porque Claro. como no tienen todo el poder para tomar esas decisiones, pues finalmente siempre van a depender de su capacidad de diálogo, de su capacidad de negociación y también, ¿por qué no decirlo? Pues de su capacidad de amenazar a los otros actores políticos y decir, pues saben qué, pues ahora la presidenta, el presidente, pues soy yo y hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, Claro. sí va a ser una presidencia muy interesante, sobre todo porque vamos a ver por qué camino va, ¿no? Si el camino de la inestabilidad como el de Pedro Castillo en el Perú o un camino más conciliador, más de diálogo, más que se pueda ir estableciendo ese programa político que ella y
y sus compañeros de partido tengan, ¿no? Fíjate y por supuesto... Disculpa, dime. pero fíjate que hay un dato interesante en lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque ciertamente esa es la clave y ese es principalmente el elemento de controversia que incluso se manifestó cuando se instaló la nueva legislatura y la nueva distribución de cargos en el Congreso, ¿no? Entonces, claro, el dar esas señales, ¿ok? Obviamente es inevitable rememorar momentos de inestabilidad política como los anteriormente reseñados, ¿no? Además que también ahí está el otro elemento importante, que ciertamente se hicieron cosas muy positivas, por supuesto, por ejemplo, el caso de uno ve la imagen y las palabras que tuvo la propia Kamala Harris sobre ese encuentro con Xiomara Castro y hacen presagiar como, bueno, una armonización diplomática en donde eventualmente pudieran haber coordinaciones en materia migratoria, en materia de lucha contra el narcotráfico, donde pudiera haber algún tipo de estímulo de cara a la reinversión en un país que está endeudado, que un país que está también azotado por un déficit de deuda y un desajuste fiscal tremendo, monstruoso, con un 74% de pobreza. ¿No? O sea, estamos hablando de un país que está atravesando pues un momento muy amargo en su historia contemporánea, ¿no? Sí, no, sin duda. Y ahí es donde viene la importancia de los símbolos. Ya mencionabas el de la bandera. Sí puede ser más o menos menor. Sin embargo, sí me gustaría recuperarlo como un elemento muy importante dentro de la dinámica política actual. No es la primera vez que vemos a nuevos gobiernos tratando de a tomar un símbolo o un color como forma de ruptura con un pasado inmediato, ¿no? No sé si lo están haciendo como de manera tan consciente, no sé si es parte como de un plan también, o sea, pero sí tienen claro que los colores, que los símbolos, que el uso de las figuras históricas de cada país es cada vez más importante para posicionarse como una auténtica alternativa, como una auténtica opción a lo que cada respectivo país había tenido como gobiernos. Entonces, aunque finalmente es un detalle que quizá va a pasar desapercibido con el paso de los días, no es un detalle menor, porque también en países como México, el uso del color del partido oficial está cada vez más extendido. Entonces eso te habla ya de cierto... A Morena, ¿no? Exactamente. El color oficial del partido está cada vez más extendido, como en su momento fue del PRI, ¿no? que es los colores de la bandera nacional. Entonces, esa simbología lo que trata es de comunicar un cambio. Ahora, pues vamos a ver si efectivamente ese cambio se lleva a cabo, ¿no? Claro. O sea, los símbolos tienen que estar respaldados por acción. ¿No? Claro, y si se lleva a cabo, ¿de qué manera se hace? Porque esa es la otra cosa, que ciertamente, eso sí que sería buenísimo conversarlo en otro tema más adelante, ¿no? En otro episodio, que es un poco evaluar ese tema de hacer como un ejercicio de distinciones, como que de alguna manera continuidades y rupturas de este nuevo segundo ciclo de viraje a la izquierda en América Latina del siglo XXI, que pudiera estarse cerrando ahorita en esta elección en Brasil y en Colombia, ¿no? Incluso en Costa Rica no es descartable, ¿no? Que eso vamos a hablar más adelante. Pero sí me parece que es llamativo que hay, a pesar de que por supuesto estuvo el simbolito también de la mano levantada en el momento del puñito de la Internacional Socialista, ¿no? Incluso incorporar socialismo en el discurso inicial, ¿no? También es algo llamativo. Sin embargo, en la evaluación general se ve como una izquierda moderada, no se ve una izquierda reaccionaria, revolucionaria, antiimperialista, que era lo que caracterizaba esa izquierda del primer viraje, ¿no? Incluso hay un elemento muy interesante de distinción, incluso con el propio Zelaya, que era un discurso agresivo, revanchista contra el empresariado nacional y sobre todo vincular a las pequeñas y medianas propiedades agrarias en Honduras como directamente miembros del narcotráfico, ¿no? O sea, acusaciones que generaban una enorme generalización, valga la redundancia,
pero que al final del día tenía un impacto tremendo en el empleo, tenía un impacto tremendo en el incremento también de la pugnacidad de este sector de la sociedad, que bueno, también los ricos juegan, ¿no? También los empresarios juegan y en ocasiones juegan rudo, ¿no? Entonces, Sí, claro, él mismo de alguna manera también fue sumándose elementos de ingobernabilidad totalmente vitales que no lo vimos presente en esta toma de posesión y me pareció un rasgo interesante. efectivamente. Sí, pues todas esas palabras, todos esos símbolos pues, se irán llenando a lo largo de la presidencia de Xiomara Castro con programas concretos, con acciones concretas y esperemos estar aquí platicándola entre Claro. tú y yo y con la gente que nos están viendo. Recuerden que nos pueden dejar un comentario en el video de este video, en este video que están viendo. Ahí nos pueden dejar un comentario, nosotros lo leeremos. Gracias a Fernando Ruiz, que nos dice mucho éxito en esta nueva etapa. Muchas gracias, Fernando, muy gentil de tu parte. Bueno, el éxito también depende de ustedes, que también pregunten, comenten, compartan sus dudas, sus preocupaciones, okay, sus preguntas, ¿no? Así que con mucho gusto aquí estamos también para conversar. Mira, vamos a rápidamente a leer este comentario de Edgar que dice: en mi municipio todo aquello que tiene que ver con una obra del gobierno se pinta de color de vino, hasta las butacas que se entregan en escuelas, los postes de luz, todo el espacio está libre, no se desaprovecha para teñirlo, es excesivo, aunque a veces no combine con la paleta de colores. Sí, Sí. pues es parte, ¿no? O sea, no estamos diciendo que solo estos gobiernos estén poniendo sus colores, o sea, es una estrategia más o menos típica de todo partido político, pero como decía, ajá, pero como decía hace un momento Javier, sí hay cierta ideología renovada dentro de la izquierda y habrá que ver si respaldan acciones, viejas costumbres como estas de pintar todo con sus colores, con nuevas ideas o si viejas prácticas, viejas ideas. Ya lo estaremos platicando. Sí, Y que de hecho, hablando, para completar allí un poco, que es un poco lo que también se le cuestiona mucho a Nayib Bukele, ¿no? Que también le ha ay, puesto bueno, pero y a su partido nuevas ideas, ¿no? Que bueno, de alguna manera busca el ir colocándose también ese celeste de su partido, ¿no? Y que, oh, sorpresa, nuevas ideas también es con la N de Nayib, ¿no? Oh, sorpresa. ah, ok. Ahí no hay nada accidental, ¿no? Sí, no, no, nuevas Sí, ideas, denme todo el poder. Ah, sí, no, no, bueno, exacto. pues Y qué claro, de alguna novedoso. manera, lo que muy bien apunta Edgar es que a veces tú ves que hay un uso excesivo de esta parte simbólica, Sí, ¿no? claro. Claro, hay una parte abusiva en la que muchas veces pues se hace un manejo que evidentemente lo que hace es como marcar una distinción de partido y de alguna manera eso también genera fricciones, genera un parcelamiento que, bueno, también pudiera en el largo plazo generar más bien elementos de ingobernabilidad en el futuro, ¿no? O sea, hay que ver cómo lo manejan.